Quiero leer el texto clave, no tengo que leer mucho hoy, tengo la ventaja que ustedes conocen el texto bíblico. Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba enseñando. Posiblemente estaba en Jericó en ese momento. Y mientras enseña, los líderes religiosos, los fariseos, estaban observando a ver cómo podían entrampar a Jesús. Y intentando buscar una buena carnada. No se preocupe, no lo voy a usar. Thank you. Muchas gracias. Así que buscando una carnada, una forma de entrampar a Jesús, había allí lo que era un intérprete de la ley, un doctor de la ley, distintas versiones, un abogado, las tres cosas. Era un intérprete, un maestro de la ley, era un doctor, era un abogado, un conocedor de la ley judía, conocedor de los códigos judíos. Entonces a él lo instigaron a preguntar a Jesús para buscar ocasión, para tentarle, ocasión contra él. Y este hombre hizo una pregunta. Yo no sé si ellos la sugirieron o él eligió él mismo la pregunta. Posiblemente él la eligiera. Pero es una pregunta trascendente, fundamental, medular. Este hombre preguntó: maestro, ¿qué debo hacer o qué bien haré para heredar la vida eterna? Una gran pregunta. Una de las más grandes, extraordinarias preguntas que un ser humano puede hacerse. Si la hace de corazón, si la hace buscando realmente entrar en el resultado. ¿Qué bien haré o qué debo hacer para heredar la vida eterna? Todo ser humano quiere eso. Todos queremos heredar la vida eterna. Por eso las películas, los escritores, todo el que participe en el mundo del pensamiento, de la ideología, intenta preguntar, enseñar, decir cómo vivir más allá de esta tierra. Y nosotros, los conocedores de la verdad de Dios, ¿cuánto significa para nosotros esa pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta trascendente, una pregunta importante, una pregunta que no buscaba perder el tiempo. Evidentemente, donde quiera que se haga, debe ser importante, debe ser relevante. Y Jesús entonces le responde en un contexto: wow, mi amado Salvador. Cada vez que uno estudia en detalles cómo Jesús enseñó, cómo dirigió las cosas, uno dice: alabado sea Señor. La pregunta venía dentro de una trampa, buscando ocasión. De hecho, este hombre, por su reputación, por el respeto que tenía como un hombre recto, correcto y de bien, por eso lo buscaron a él para hacer la pregunta. Pero sabía que había una trampa detrás de eso. Ahora Jesús responde que despeja cualquier trampa. Lo estaban acusando de que Jesús hablaba mucho del amor, del perdón, de la gracia, y que no estaba hablando del código de la ley, que no estaba hablando de la Torá y de las leyes casuísticas que llenaban un gran edificio, esas leyes envueltas en rollos casuísticas que ellos crearon. Y para ellos esas tradiciones y esas leyes eran la salvación, y Jesús no hablaba tanto de eso como ellos esperaban. Jesús hablaba de una vida cambiada, de una vida a la imagen de Dios, de seguir el camino de salvación, de levantar al caído. Y ellos no entendían, ellos querían escuchar sus prejuicios en los labios de Jesús, sus preconceptos, su concepción de la salvación. Y entonces Jesús, con una simple pregunta que le hizo al doctor de la ley, lo cual se ha usado en todas las culturas, en distintas generaciones, cuando alguien es versado, capaz y hace una pregunta,
si usted le puede preguntar donde él mismo encuentra la respuesta, ya sea porque usted lo induce en su pregunta, que él mismo razone en el contexto, es lo mejor, porque él mismo se da cuenta que estaba ahí. Y si él la tiene, es más fácil que la retenga, ¿verdad que sí? Ahora Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dos preguntas. Así que, en contexto de lo que estaba preguntando el abogado, el doctor de la ley, de hecho, el doctor de la ley está siendo inducido a preguntar a Jesús con planes de entramparlo. Lo que no sabía él es que estaba hablando con un doctor de la ley. Él estaba hablando con un intérprete de la ley. Estaba hablando con el que escribió la ley, con el que conocía no solamente las letras simples que ellos conocían, el que conocía todo el contexto y fundamento de esa ley. Él conocía el espíritu de la ley. ¿Cómo podían entramparlo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, si me preguntas qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y lo contextualiza en la ley y cómo la lees, cómo la entiendes, entonces ya los que querían acusar a Jesús perdieron la causa ahí mismo, porque querían acusarlo de que él no obedecía, no valoraba, no enseñaba la ley. Y ahora él está diciendo que para heredar la vida eterna hay que ir a la ley, hay que leer la ley, pero es importante cómo la lees. No es solo leerla, no es solo leer la ley, ellos la leían. La pregunta trascendente es, ¿cómo lees? Que no lo encuentras. ¿Cómo lees? Que no lo sabes. ¿Cómo leen? Que se enredan en los credos y no van a la esencia de la salvación. Pero este hombre dio una respuesta extraordinaria. Él fue entonces a Levítico 19, 18 y a Deuteronomio 5, 6, que estaban en la Shema, que lo leían los sacerdotes, que cada día repetían eso y no lo entendían. La esencia de la ley, que estaba en todo el Pentateuco, en todos los escritos de Moisés y de los profetas, pero se resumía muy bien en esos textos donde dicen: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumía la ley y él dio esa respuesta. ¿Qué implicaba eso? Si era relevante en ese tiempo para esa sociedad, sigue siendo relevante para nosotros, porque si hay una generación que se entrega a medias, que ama a medias, que da hasta cierto punto, que se sacrifica muy poco, que ayuda si puede, es esta generación. Esta es una generación que cada quien quiere vivir su vida, sus propios intereses. Y si alguien le pregunta o lo quiere involucrar, hasta si usted le pregunta por quién va a votar, it's not your business, it is my private life. Esa es la sociedad que vivimos. Cada quien vive su propia vida, cada quien tiene sus propias formas. Y déjenme tranquilo y no interpongan conmigo. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Y es una sociedad que se forma para eso. Por eso hay que formar créditos. Por eso hay que tener tarjetas de créditos. Por eso hay que tener una serie de cosas para no depender de nadie, para estar solo. Así que los créditos te ayudan. Cuando usted no puede resolver, recurre al crédito y no tiene que ir donde otra persona. Es una sociedad individualizada. Y mientras más grandes las ciudades, más solos e individuales estamos. Si esta ciudad fuera pequeñita, esos vecinos nuestros fueran más relevantes para nosotros. Tendríamos más relación, incidiríamos más nosotros en ellos y ellos en nosotros. Pero como esta ciudad es tan grande, nos perdemos en la multitud, nos escondemos tras la multitud y no tenemos que ver con los demás. ¿Están conmigo? Así que este hombre dio una gran respuesta, que estaba en el corazón de la creencia de los judíos en la Shema, la repetían, pero la rezaban. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con
todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los demás con todo amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo, no puede ser posible cuando hacemos las cosas a medias. No podemos amar a Dios con todo el corazón cuando nuestro compromiso religioso es el sábado en la mañana. Eso no es posible. No es posible. Amar a Dios con todo el corazón, pero estoy en mis propias cosas y a Dios le dedico un rato. Y no desde las 9 de la mañana, desde las 11 a la 1. Amar a Dios con todo el corazón implica mucho más. Y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, debemos amarnos a nosotros también. Con todo el corazón, con toda nuestra mente. Debemos amarnos, valorarnos, apreciarnos tanto que cuidamos lo que comemos, cuidamos dónde vamos, cuidamos cómo nos vestimos. Yo he dicho a veces a las damas hablando, usted vale tanto para el Señor, usted es tan trascendente para Él, que usted debe vestirse de tal manera que su cuerpo esté dignamente el decoro y la modestia, que se destaquen ahí, por el valor que tenemos. No comemos cualquier cosa, no vamos a cualquier lugar, no nos comportamos de cualquier manera porque nos amamos. Pero nos amamos después de amar a Dios sobre todas las cosas para que sea en un contexto apropiado, correcto, beneficioso para nosotros. Así que la respuesta fue buena. Y a tu prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo, de hecho, para amar al prójimo hay que amarse a sí mismo. Cuando usted no se ama a usted mismo, ¿cómo puede amar a los demás? Si esa valía personal, esa valoración de lo que yo soy, de quién es mi Dios, dónde estoy, es trascendente para poder valorar a los demás. Bien, entonces Jesús le responde, bien has respondido. ¿Verdad que sí? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. No es solamente la parte teórica, no es el conocimiento de la verdad, no es que bien lo que conoces, que bien lo que sabes. Jesús le dejó ahí un desafío grande. Haz esto y vivirás. En otras palabras, que bien lo sabes. Tú conoces la ley, tú conoces la Torá, tú conoces los rollos de las leyes casuísticas, tú conoces el Pentateuco, tú conoces los 10 mandamientos. Qué bien que conoces todo eso. De hecho, puedes condensar lo más importante de ella y decirlo de manera articulada. Qué bien que lo sabes. Pero no es suficiente tener la información de manera intelectual. Si de verdad quieres vivir, tienes que hacer eso. Haz esto y vivirás. Y cuando dice haz esto, es en el contexto de vive haciendo eso. Dedícate a hacer eso. Ese es el contexto, la orientación de la vida. Haz esto y vivirás. Y al decirle eso, evidentemente, yo puedo imaginarme a Jesús decidido a salir. Hemos terminado. Se acabó. Me hiciste una pregunta, tú tenías la respuesta. Te ayudé a identificarla y te felicito porque fue buena, no hay más que hablar. Una pregunta, una respuesta satisfecha, se acabó. Así que Jesús, quizás ya para irse, pero él queriendo justificarse a sí mismo, porque de alguna manera este hombre tenía cierto grado de honestidad dentro de él. Él conocía la ley, sabía todo eso, pero no se sentía que era suficiente, algo faltaba. No se sentía justificado. Y él queriendo justificarse a sí mismo, ya sea que Jesús le diera más, ya sea que su posición quedara justificada en el contexto, o quizás encontrar en Jesús, quien para él se convertía en el enviado de Dios, queriendo lograr más, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa pregunta fue relevante en ese contexto. Era relevante porque era una discusión interminable entre ellos en su cultura, en su contexto. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo viene de un término griego, en hebreo también, que tiene que ver con my neighbor,
tiene que ver con el que está cerca de mí, mi prójimo, mi próximo, el que está próximo a mí. Ese es el significado. Pero para ellos, su prójimo estaba en discusión si estaban los gentiles. No estaba en discusión si estaban los gentiles, los samaritanos y los pueblos que ellos llamaban paganos. La discusión que estaba era si dentro del pueblo de Israel su prójimo sería los de su tribu, los líderes religiosos. ¿Quién era su prójimo entre su pueblo? Los más misericordiosos decían: todos los de las 12 tribus de Israel son mi prójimo. Con esos prejuicios y esos preconceptos, enseñar otra cosa y cambiar preconceptos es muy difícil. Muy difícil. La gente le da brega cuando ya cree algo, cambiar el concepto. Así que Jesús les trajo una ilustración. Jesús les dibujó una obra de teatro. Jesús les hizo ver todas las escenas, porque esas ilustraciones nos ayudan a entender lo que más puede impactar la mente humana, aún después de tantas generaciones, son las ilustraciones. Es lo que puedes ver, es lo que articuladamente te da un ejemplo para tu conocimiento. Eso hizo Jesús. Jesús lo usó muchas veces. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Wow. Solo en esa frase hay tanto que ha dicho. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Si estaba descendiendo, ya eso es malo en cualquier condición. Este hombre iba en descenso. Realmente estaba descendiendo porque Jerusalén está a 913 metros sobre el nivel del mar. Así que geográficamente este hombre descendía a Jericó, una de las ciudades más bajas del mundo, que está a 213 metros por debajo del nivel del mar. Más de 1 kilómetro de distancia geográficamente hablando. Este hombre descendía, pero descendía porque estaba en la ciudad de paz, Jerusalén. De la ciudad de Jerusalén descendía a una ciudad que Dios la había condenado mucho tiempo antes, que fue destruida por el mismo Dios. El pueblo de Israel solo caminó alrededor de ella y el mismo Dios la destruyó por su pecado, por su maldad. No puedo detenerme a describirlo, pero la descripción de los pecados de la ciudad de Jericó es una cosa espantosa. Lo que practicaban, su religión ligada, mejor no entro en detalles. Había hasta pedofilia, había cuantas cosas, homosexualidad, de todo, como parte de su práctica religiosa. Dios destruye esa ciudad y dice que nadie la edifique, que sería maldito el que la edifique. Y a 2 kilómetros de esa la construyeron de todas maneras. Así que va descendiendo de la ciudad de paz a la ciudad de rebelión, de la ciudad de luz a la ciudad de tinieblas, de la ciudad de salvación a la ciudad de perdición. Este hombre estaba descendiendo. Y al descender, evidentemente, está yendo de la ciudad de Dios a la ciudad de Satanás. Y en el camino le era necesario pasar por el desierto de Judea. Un camino, todavía se describe ese camino. La gente hace eso en los viajes a la Tierra Santa. Y es un camino tortuoso, estrecho, de muchas curvas, y tenía que llegar al desierto de Judea. En el desierto de Judea había cuevas y peñascos y cuantas cosas, y se podía ver a la distancia. Así que los malhechores se escondían allí y podían ver a los que venían de lejos y eran presa de sus acciones. Pueden decir: este viene solo, no hay nadie más por ahí, o vienen pocos, podemos hacer la nuestra aquí. Y este hombre entonces cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron. Wow. Viene descendiendo. De paso, el que viene en descenso generalmente lo dejamos. Pocas veces el que va en descenso consigue una mano amiga. Disimulamos, no lo vemos, nos tornamos hacia otro lado. Yo recuerdo en mi pueblo, en La Romana, el Leoncio Mercedes, que fue campeón de las 112 libras, campeón mundial de las 112 libras, creo que fue de 112 libras, 114, peleó por la
corona mundial en ese peso y vino coronado campeón mundial. Y eso fue una cosa extraordinaria. Todo el país se conmocionó esperando al campeón mundial en ese peso. ¡Wow! Todo el mundo celebrando. En el aeropuerto había cantidad de gente esperándole. Fue una fiesta, eso se llenó. De ahí, desde el aeropuerto, que es 1 hora en carretera, lo montaron en un helicóptero y lo llevaron a su ciudad natal, La Romana, donde ya se había construido una plataforma para recibirle y decenas de miles de personas para celebrar el triunfo de Leoncio Mercedes, campeón mundial en su determinado peso. Allí le hicieron algunas preguntas. Yo recuerdo que él dijo: este no es un triunfo de una persona, este es un triunfo de todo el país, es un triunfo nuestro. Yo les pido, recuerdo sus palabras porque entiendo que dijo algo para mí de valor. Dijo: por favor, apoyen a cada joven, apoyen nuestra juventud en el deporte, en lo que hacen. Hoy soy yo, mañana es otro, pero apoyen que nuestra juventud puede echar adelante. En medio de la euforia, de la celebración, él pensó en lo que la juventud necesitaba. Bien, pasó cierto tiempo, volvió a pelear por la corona que representaba, él era campeón mundial en ese peso. Fue por allá, por Alemania, no recuerdo bien, fue por un país, peleó y perdió. Cuando regresó, fueron 2 personas a buscarlos: su madre y mi hermano mayor, que eran amigos del niño. Mi hermano fue. La primera él no fue, pero cuando él venía descendiendo, cuando venía bajando, él dijo: ahora yo voy. Ahora él me necesita. Solo su madre y mi hermano fueron a buscarlo. La gente, cuando vamos descendiendo, nos dejan, nos descuidan, nos disimulan, porque vamos descendiendo. Pero el que entiende, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su entendimiento, y a su prójimo como a sí mismo, no puede hacer eso. No está en él hacer eso. Esa es la diferencia. El mundo en general huye, olvida, disimula al que está cayendo, el que va en descenso. Solo el que se ha encontrado con Dios, el que ama a Dios y se ama a sí mismo, puede entonces de verdad interesarse genuinamente por el que está descendiendo. Wow. Entonces Jesús está respondiendo: ¿quién es mi prójimo? Es muy importante, la historia es conocida. De paso, eso no fue un hecho ilustrativo inventado. Dice Deseado de todas las gentes, página 462, que Jesús estaba hablando de un hecho que ocurrió recientemente en ese lugar entre Jerusalén y Jericó. De hecho, nos dice que el sacerdote y el levita estaban en la multitud escuchando. Ellos estaban allí entre los que escuchaban en ese momento. O sea, ellos se sintieron protagonistas del relato de Jesús cuando escucharon la descripción. Wow. ¿Quién es mi prójimo? Eso es lo que Jesús, ese es el contexto. Eso es lo que Jesús está respondiendo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tú consideras mi prójimo? Hay muchas formas hoy de definir quién es mi prójimo. Hay quien dice: mi prójimo es el que es adventista del séptimo día. Mucha gente piensa eso. Hay formas de hacer encuestas, de hacer un estudio, un research que puede arrojar qué piensa la gente de eso. ¿Quién es mi prójimo? ¿Los adventistas del séptimo día? ¿Quién es mi prójimo? ¿El que piensa parecido a mí? ¿Son los católicos mi prójimo? ¿Los bautistas, los metodistas, los pentecostales son mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo realmente? ¿A quién yo considero mi prójimo? ¿Serán los que son profesionales como yo? ¿Quién es mi prójimo? Se habla mucho ahora del
del neighborhood, my zip code, serán los que llevan el 0032. ¿Son esos nuestros prójimos? Hello. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién yo considero mi prójimo? Una cosa sí se sabe, que mientras más estrecho es el concepto de mi prójimo, se considera menos relevante a la persona en su concepto. Eso por lo menos es aceptado. Si tú consideras tu prójimo un grupito muy reducido, lo que son de tu comunidad, lo que son de tu grupo étnico, lo que hablan tu idioma, lo que tienen ideología política igual que tú, ideología religiosa igual que tú, eso significa, el mundo entiende que es una persona de mente estrecha y que no ha trascendido. Se define así, pero en la práctica estamos muy lejos de bien definir quién es mi prójimo. Si mal estaban los judíos, porque ellos hablaban solamente de las 12 tribus, muchos de ellos solamente los de mi tribu y los sacerdotes y esta gente. Esa definición que ellos tenían, esa descripción de mi prójimo es muy cuestionable, es negativa. Pero yo no estoy tan seguro que la nuestra es diferente a la de ellos. Lo digo de nuevo. Yo no estoy seguro que la nuestra, la definición o descripción de quién es mi prójimo, de nosotros, la iglesia de Fort Washington, lo que estamos aquí sentados, casi siempre queremos hablar en gentilicio que arroje la población del mundo, la población abierta. No, yo estoy hablando de nosotros, los que estamos aquí, en estas 4 paredes rectangular, ahora a las 12:30, ahora nosotros. ¿Quién es mi prójimo? Eso es relevante. Y no estoy seguro que el concepto nuestro es muy diferente del que tenían los judíos en ese entonces. No lo creo. ¿Quién es mi prójimo realmente? Para los dominicanos, ¿son los haitianos nuestro prójimo? ¿Son los haitianos nuestro prójimo? Para los argentinos, ¿son los chilenos su prójimo? En on, según la ciudadanía. En este país, ahora mismo hay ciertos debates. Ha habido cierta efervescencia en lo que tiene que ver con las razas y grupos étnicos. Porque ahora hay una forma más tremendista, más explosiva de referirse al tema, desde las altas instancias de nuestro país. Pero ¿quién es mi prójimo? Ahora mismo hay movimientos serios que se están levantando y están hablando públicamente de los latinos y de los morenos y de la gente que ocupa este país. ¿Cuántas cosas están diciendo? De paso, los estudios dicen que los latinos discriminamos a los negros, que nosotros los latinos los discriminamos a ellos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo tengo dinero, el que es pobre. ¿Quién es mi prójimo? Hermanos, ¿quién es mi prójimo? Aquí estamos en este sector. Nuestros vecinos, gracias a Dios, en algunas visitas que estoy haciendo, me doy cuenta que varios hermanos viven aquí cerquita, a 3, a 2, a 5 minutos de la iglesia. Creo que aquí a 5 o 10 minutos de la iglesia tiene que haber 30, 40 personas, amén. A 3, 4 minutos debe haber unas 20 personas aquí en la iglesia cerca, hasta donde yo entiendo. Puedo contar, hay 3 familias solo en el edificio del frente. Están los Esquea en el edificio de aquí al lado. Ahí mismo bajando la calle está Rosa Medina, está Ingrid y Juan. Hay varios por aquí mismo y eso es bueno, alabado sea el Señor. Eso dice que esta iglesia tiene cierta solidez porque tiene muchos hermanos que son parte cercana de la comunidad. Amén. Pero ¿es esta comunidad nuestro prójimo? ¿Conocemos nosotros esta comunidad? ¿Conocemos la gente que vive en ella? ¿Sabemos cuáles son sus necesidades, sus virtudes, sus plus, sus cosas grandes? ¿Entendemos nosotros esta comunidad?
como iglesia? ¿O nos perdemos en la gran multitud porque esta ciudad es grande y venimos a la iglesia de diferentes lados y no tenemos? Es fácil disimular. En las grandes ciudades es fácil disimular el prójimo como Dios lo describe, como Dios lo señala. Es fácil porque hay tanta gente que a nadie le importa cómo llegas y cuándo te vas tampoco. ¿Nos aprovechamos de eso para no tener contacto con la comunidad? ¿Nos aprovechamos de eso para hacer nuestra vida religiosa aquí bonita y olvidarnos de ellos? Hello, estoy preguntando, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Quién es mi prójimo? Aquí no todos pensamos iguales. No, tenemos distintas formas de ver las cosas. El que piensa diferente a mí es mi prójimo. El que tiene un concepto más fundamentalista, radical, reaccionario, ya no es mi prójimo. El que tiene un pensamiento más liberal, no es mi prójimo. ¿Cuál es tu concepción de eso? ¿Qué crees de eso? Realmente, ¿quién es mi prójimo? Yo quiero que tú te lo preguntes. ¿Quién realmente es mi prójimo? ¿A quienes yo incluyo entre los míos? ¿Quiénes están ahí? ¿Quién es mi prójimo? ¿Son los millennials mi prójimo? ¿Son los ancianos mi prójimo? ¿Son los niños mi prójimo? ¿Son los adultos? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién yo considero mi prójimo? Jesús presentó una ilustración diciendo quién es mi prójimo. No fue solo un relato, él estaba respondiendo a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron sangrando medio muerto y se fueron. Qué triste eso. Y todos podían ver una cosa triste, un hecho bochornoso. Él siguió el relato. Pasó por allí un sacerdote, un dirigente religioso, priest, sacerdote, pastor, presbítero, un líder religioso, pasó por allí y viéndole, pasó de largo. Lo grande es que él está diciendo el relato y eso no era algo tan extraño ni que molestara tanto a la gente, porque ellos estaban tan altos en su puesto religioso y en su responsabilidad religiosa, sagrada y santa, que no debían contaminarse con sangre y con heridos. O sea que no estaba diciendo nada grande. Y el que estaba ahí, yo no sé si el sacerdote dijo, ese fui yo. No sé si para él eso era. No se menciona. Lo que dice es que estaba allí. Después de pasó un levita. Bueno, quizás no era un sacerdote, pero si era un levita, era la clase sacerdotal, lo que de alguna manera trabajaban en el templo, lo cuidaban, lo limpiaban, tenían que ver con el templo. Eran los líderes religiosos, la familia sacerdotal. Pasó por allí, se acercó, lo vio. Ese fue un tanto curioso, lo vio ahí, tirado, caído, sangrante, medio muerto. Se tornó y se fue. Wow, ¿qué nos dice eso? Yo creo que ustedes lo vean conmigo. Estos líderes religiosos, quizá el pastor como yo, el levita como ustedes, vinieron y vieron al hombre herido, medio muerto, le habían robado, lo habían dejado sin nada, solo sangrante. Lo miraron y se fueron. Wow. Y se fueron. Hasta ahí el relato no tenía nada extraño. Tristemente para esa cultura, eso no era nada fuera de lo normal. Pero todo cambió aquí. Pero un samaritano
que iba de camino, viéndole, fue movido a compasión, fue movido a misericordia, fue movido al amor. Viéndole, vino, se acercó, bajó de su cabalgadura, bajó a atenderlo, sacó lo que tenía, aceite y vino, un ungüento que se usaba en el área de Palestina, ligados. Todavía se dice que tenían un buen juramento para primeros auxilios en esas condiciones. Bajó, curó, vendó, limpió las heridas y con todo cuidado, lo montó en su cabalgadura. Con todo cuidado. Y eso no lo hizo porque estaba haciendo un sacrificio. Eso no lo hizo porque ahora tengo yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo dejo a este muriendo aquí? No lo hizo por eso. Él lo hizo porque fue movido a compasión. Y el que es movido a compasión no se está sacrificando. El que es movido a compasión actúa porque eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que está en su mente, en su corazón hacer. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser movido a compasión es algo normal y natural en nosotros. Con todo cuidado, que el camino no sea tortuoso para él, lo llevó al mesón. Sería la posada, el lugar, posiblemente en Judea, porque pasaba el desierto de Judea, posiblemente entró a Judea. Y allí en el mesón, la posada, con lo poco que podían tener, pero por ser un lugar así medio distante, había posada, posiblemente algún auxilio, en caso de necesidad también, era como una unidad de atención primaria también para los fines. Llegó, hizo todos los arreglos, se quedó allí, cuidó de él, le dieron las atenciones que se podía y otro día al partir, algunos dicen al otro día, la Biblia dice al otro día, al partir, vino al que atendía el lugar, al mesonero, y le dice: mira, tú ves cómo está este hombre, está delicado de salud, está mejorando, aquí te pago todo lo que implique esta cuenta. Y te doy 2 denarios, el sueldo de 2 días, te doy 2 denarios, toma. Pero cuídamele. Wow. No fue cuídalo, cuídamele. Y cuando regrese, te pagaré todo lo que tengas que gastar. Pero cuídamele. Yo regreso, yo pago. Algunos comentaristas dicen que posiblemente era un comerciante muy conocido, con una reputación apropiada, porque le aceptan ese trato. Toma esto por adelantado y lo que gastes yo lo pago, y fue aceptado y se fue. Al terminar este relato, entonces sí quedó en evidencia la diferencia entre estos hombres con liturgia religiosa, conocedores de la letra de la ley, pero no estaban dispuestos a ir a hacer lo mismo. Solo tenían el conocimiento teórico, parecido a nosotros, que sabemos mucho, que citamos la ley, que nos orgullecemos de los mandamientos y de la ley, de todo lo que sabemos, pero en la práctica somos como ellos. Amén. Amén. Hermanos, nosotros nos apegamos mucho a la ley y al orgullo de que como adventistas guardamos la ley, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y somos conocedores. Y está bien que seamos conocedores. Alabado sea Dios por el conocimiento de su verdad en la ley de Dios. ¿Cuánto podemos agradecer a Dios porque nos ha dado ese conocimiento? Pero el Señor dijo: ok, conoces eso, ve tú y haz lo mismo si quieres tener la vida eterna. Y al final entonces le preguntó: ¿quién crees tú que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que fue. Y le dijo: el que fue y lo socorrió, el que fue movido a misericordia. Y otra vez le dice: ve tú y haz lo mismo. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es una historia ya que pasó allá atrás en el lejano oriente, alrededor casi de 2000 años, y que simplemente ocurrió allá atrás.
Hermanos queridos, aquí en este sector hay personas, aquí cerca de nosotros, en el zip code de nosotros, en esta calle, en estas calles cercanas de nosotros, aquí hay personas que el enemigo les robó valores, principios, le robó muchas cosas, le complicó la vida, lo hirió y están medio muertos. Quizás no físicamente, pero emocional, espiritual. En su vida, ¿cómo anda esa gente? Aquí alrededor de nosotros. Y si nosotros venimos a la iglesia, cada vez entramos y salimos de nuestras propias cosas, y esa gente sabemos que no ha aceptado a Cristo, que no conoce a Cristo como debiera, que está en perdición, que está enredado quizás en vicios, alcohol, tabaco, drogas, prostitución, cuántas cosas. Satanás le ha robado esa valía humana y ya no son human beings, son human acting. No son seres humanos, son seres que actúan. ¿Sabían ustedes que son hijos de Dios igual que nosotros? Y que un padre verdadero tiene más compasión del que está en adversidad que del que está en bonanza. Y Dios espera que tú y yo seamos. El buen samaritano es símbolo, siendo de los rechazados, siendo de los que nadie le prestaba atención, siendo de lo que si hubiera sido él que estuviera ahí, dice la tradición, el contexto de la cultura judía, que era capaz un judío de venir, escupir e irse por saber que era un samaritano. Wow. Wow. Pero este hombre no se detuvo en eso, porque él fue movido a compasión. Y por ser movido a compasión, la nacionalidad, lo que fuera, el color de la piel, la educación, eso no lo iba a detener. Fue movido a compasión. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos sincerarnos con Dios. Nosotros estamos actuando muy parecido a esos levitas y sacerdotes. No estamos muy lejos de eso. Tenemos que avanzar hacia una religión práctica, real. Ve tú y haz lo mismo. Las teorías están ahí, las conocemos, las podemos recitar, pero ve tú y haz lo mismo. Nosotros tenemos que envolvernos, tenemos que ser parte más de esta comunidad. Tiene que pasar algo. Yo no estoy diciendo que estoy bien, yo reconozco que como pastor de ustedes debo hacerlo y motivarlos a ustedes. Aquí yo tengo, y esto es algo simple, esto no es solo lo que debemos tener. Aquí yo tengo unas invitaciones para las campañas. El Cristo que sana y salva. Y de eso va a tratar la conferencia. Yo quisiera pedirle a mi iglesia que a esta comunidad nosotros le llevemos esas invitaciones. No solamente le llevemos el papelito, por favor, tratemos de llevar una sonrisa, tratemos de llevar un saludo, tratemos de que ellos sepan, somos vecinos, estamos aquí, estamos a la orden. Lleve algo, vaya usted, dese usted mismo a la gente. Vamos a visitarlo esta tarde a las 3. Yo me atrevo a entregarla aquí mismo porque algunos se podrían ir, pero yo espero que esta comunidad sepa que nosotros estamos aquí, que a ellos nos importan. Que nos acerquemos no solamente, mire, tenga, ahí está eso. No, que tratemos de ir más allá, un contacto real con las personas. Ojalá usted pueda saludar, decir algo, tratarlo con una sonrisa, tratarle con amor. Y un poquito más adelante después entonces te le dice, mira, te invito a esto. Es una serie de conferencias, tienen que ver con la familia. Los primeros temas son de familia. Te invito y a conocer al Cristo que sana y salva. Ojalá podamos hacer eso. Yo las tengo aquí ahora mismo, pero yo espero que usted a su familia, a sus vecinos, bueno, vamos a definir los vecinos, ¿verdad? Geográficamente, los que viven cerca de nosotros, pero a tus vecinos, a tu prójimo, el que estudia contigo, el que trabaja, el que participa en deporte, el que tú le compras o él te compra, el que tiene tu contacto con ellos, por favor, hazle llegar, no solamente una tarjeta, hazle llegar el amor. Acércate con la ayuda de Dios. ¿Quisiéramos nosotros hacer eso? En este momento, yo lo que quiero es que si usted quiere ir a hacer lo mismo,
eso no es suficiente. Ojalá tengamos nosotros otra cosa. Ahí arriba hay unos centinelas. Voy a pedir que lo traigan en mi oficina. Usted sabe cómo buscar a alguien que le ayude. Que usted puede llevar algo a esa gente. Recuerde que usted es el mensaje. Esas cositas es el resultado al lado que usted va a dar. Usted tiene que ir, si es posible, tenga una oración con la persona, un contacto bonito, amistoso. 3 de la tarde, desde aquí, de este lugar vamos a salir, pero yo quiero que tú la tengas ahora. Déjame ver. Aquí están los afiches. Ya eso será para pegarlos en lugares de la iglesia y otros lugares públicos. Y aquí están, voy a pedir a algunos líderes, ancianos y diáconos, secre, dama de comunicaciones. Señor, ayúdenos aquí. Vamos a entregarle a los hermanos. Yo no te voy a preguntar, yo quiero que tú respondas a esa pregunta. Ve tú y haz lo mismo. Ojalá tú tomes algunas. Yo estoy para presentar un desafío. El desafío es el siguiente. Yo quiero que tú hagas algo. Tomes un momento y hagas una lista de tu gente, de tu radio de acción, y te propongas a tener un contacto de amor con ellos. Un contacto de amor. Invítalo a las campañas. Y ojalá cuando vengan aquí sientan que nosotros lo queremos, sientan que nosotros de verdad los valoramos, que esta es una familia, la familia de Dios. ¿Está bien? Ojalá la persona pida cantidad para los fines. Ve tú y haz lo mismo. Tenemos que movernos. Yo pienso, aquí llegaron los centinelas también, ¿verdad? Llegaron unos cuantos centinelas, los que quieran. Gracias. Hermanos queridos, quizás lo podemos poner en la puerta para irlo entregando. ¿Está bien? Por favor, no lleve eso así. La invitación, haga un contacto con las personas. Hábleles. Ore con ellos si es posible, si la condición lo permite. Ya, por favor, hermanos queridos, el último concepto que quiero dejar con ustedes: ve tú y haz lo mismo. Esta tarde vamos a ir con un grupo aquí. ¿Cuántos irían conmigo? A ver, esta tarde a las 3. Esta tarde a las 3, en nuestra comunidad aquí cerca. Hacer el contacto, a llevar la invitación. Amén. Con esos que pueden, a las 3 de la tarde lo vamos a hacer. ¿Está bien? Ok, no quiero abusar de las personas. Quizás le voy a pedir a mi hijo que lo tengamos en la puerta y algunos más que quieran lo reciban allá. ¿Está bien? Las invitaciones, llévese las que usted necesita. No lleve extra para que después usted se sienta más mal, que pasó todo el programa y usted la dejó ahí en una esquina en su casa. Eso lo va a sentir peor. Llévese la que usted va a usar. ¿Está bien? Yo le voy a pedir que cantemos una vez más este himno: ama a tu prójimo. ¿Sí? Ama a tu prójimo. Y le pido al Señor que nos contextualice como sus hijos en esas grandes preguntas que se hicieron ese día. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sí. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Resumen y respuesta: ve tú y haz lo mismo.